Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. Hallelujah. Now, you might not think this is a shouting message, but it depends on how you look at it. Ya, entonces a veces tú You, piensas, you might not think this is a shouting message. ya, a veces tú piensas que esto es un mensaje Gritty. brillante, Gritty, asombroso, gritty, o de gritty. risa. But we're going to talk about some things Pero nosotros vamos a hablar otras cosas that's going to maybe help you to understand que te va a ayudar a cómo entender the Word of God la palabra de Dios and how God looks at us y cómo Dios nos ve a nosotros, a and cada uno, how we are to walk. y cómo es que nosotros tenemos que caminar. Because we have almost two extremes in the church. Porque muchas veces en la iglesia hay dos extremos. It's pure grace O es pura gracia or it's pure legalism. o es pura Legalism. eh, Legalism. legalismo. Legalismo es la palabra, ¿no? Or pure grace O pura gracia or pure law. o puro ley. And so Amén. if you look at the context Entonces, si tú ves el contexto realmente of the epistles, de las epístolas, it helps you to understand how entonces te va a ayudar cómo that God talked to the church Dios le habla a la iglesia and how we're supposed to talk to the church. y cómo nosotros debemos hablar a la iglesia. Amén. Because turning your Bibles to Jude chapter 1, Ya, entonces vamos a ver a nuestros en la Biblia en el libro Judas. de Judas. Es solamente un solo libro versículo 1. de uno, ¿no? Es solamente un libro. So we're, Judas we're, 1. we're talking about sanctification. Entonces vamos a hablar acerca de la santificación. In Amén. verse 1, Entonces, en el versículo 1, what does it say? ¿qué dice? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. And so in verse 2, Entonces el 2 dice, misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. verse 3, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. verse 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor o la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Notice how he starts off in verse 1 though. Entonces, mira, vamos a empezar desde el 1 para He explicarles. calls us, we are sanctified. Entonces, a nosotros nos llaman santificados de Dios, ¿verdad? In almost every, in Ephesians said, he started off with Ephesians, the saints. Ya. Y en Efesios dice, nos hablan los santos. The En first fe. verse. Es lo primero que habla, los santos. In the fe. primero versículo. En el primer versículo. Then in chapter 4, he starts correcting them how to walk. Ya. Y en el capítulo 4 empieza a hablarnos acerca de Como caminando. cómo debemos caminar o cómo camina. And so here he does the same thing. Entonces aquí en Judas estamos viendo que hace lo mismo. He calls us Nos llama sanctified. santificados. So there's two different kind of sanctifications. Entonces podemos ver aquí que hay dos tipos de santificación. When we're born again, Una es cuando nosotros hemos sido nacidos de we nuevo. are sanctified. Entonces nosotros somos santificados en Cristo Jesús. Then the second one Ahora, después el segundo is we are being sanctified. es cuando nosotros caminamos en santificación. In other words, we're growing Entonces, ¿qué quiere decir? Que crecemos, and changing cambiamos. and learning how to be imitators of God. Entonces empezamos a cambiar y a ser Imitadores. imitadores de Dios.
and changing our actions y va a cambiar nuestras acciones. as we read the Word of God. Una de ellas es leyendo la palabra de As we Dios. read the Word of God and we pray, Leyendo la palabra, orando, God will reveal to us entonces Dios nos revela what we need to change. lo que nosotros tenemos que cambiar. And that's we are being sanctified. Entonces esto va a hacer que nosotros vayamos a la santificación. It's not a destination, No es una destinación, it's one progress. es un progreso. Amen. Amén. We were sanctified when we was born again. Ya nosotros sí hemos sido santificados cuando nacemos de nuevo Amen. en Cristo. But now we are being sanctified. Pero ahora nosotros tenemos que caminar en santificación. No. Hay mucha gente que confía, esto lo hace de otra forma. Amén. Say it like this, baby. We are being sanctified. Entonces nosotros vamos en progreso, en That's santificación. right. Amén. Amén. And so because we've had so many people preach condemnation, Ya, porque hay personas que ellos predican condenación. or they preach that if you do this, you're going to hell. Ah, si tú haces esto, te vas a ir al infierno. When the Apostle Paul, Entonces, el apóstol Pablo, look over here in the Corinthians, vayamos a ver a Corintios, que queremos que ustedes mismos lo the vean. Lord started showing me this a few months ago. El Señor me mostró a mí eso hace unos meses atrás. Then today he's talking to me about it more. Entonces, en la que me dice And que hoy he's hablando más eso. y ahora estamos hablando más acerca de esto, And I've seen more today, y he visto más revelación este día, este día. Primera de Corintios 1. en 1 y 2. Primera de Corintios 1, del 1 al 2. En 3 también. Ah, ya, del 1 al 3. ¿Ok? Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aleluya. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aleluya. Amen. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. So he calls us, have been sanctified. Entonces dice que aquí somos llamados a ir en santificación. We are sanctified. In the pasado, baby. Y hemos sido, como vuelvo a repetir, hemos sido santificados en Cristo. And now look at chapter 3 now. Ahora vayamos a ver el capítulo 3 de Primera de Corintios. This is just, I'll get there. We're going to get where we're going. I just want to show you Ya, something. entonces yo quiero mostrarte algo y después vamos a seguir con esto. Ya, capítulo 1 Corintios 3:1. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Wow. Verse 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros nosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Okay, right there. Wow. And so, if we was at a Pentecostal church, Apostle Paul said this. Ya, entonces si estamos, dice, en la iglesia, por ejemplo, pentecostal, como habla el apóstol Pablo, We would say, you're going to hell if you don't change. que dice, a ver, si no cambias, vas a ir al infierno. But the Apostle Paul did not say that, though. Pero el apóstol Pablo no dice esto a la iglesia, que vas a ir He al said, you're infierno. carnal, Él le llama carnal, you're in strife, division. porque hay celos, iras, contiendas. Lo llama carnal. No le dice que va a ir al infierno. Amén. But he is calling him to change, though. Pero Él nos llama, dice, a cambiar. He's Amén. letting you recognize where you're at so you can change. Ya Él está reconociendo dónde está, por ejemplo, en este caso, la iglesia de Corintio. ¿Para qué? Para que cambie. Amén. Amen?
Aleluya. So it's important that we learn we need to change. Entonces es importante que nosotros necesitamos cambiar. If you're, see, we are the righteousness of God in Christ now. Ya, si nosotros somos la justicia de Dios ahora, In Cristo en Jesus. Cristo Jesús, And obviamente. so if we are, Entonces, si nosotros somos, then our actions should be entonces nuestras actitudes, ¿cómo debe ser? actions. Exacto. Justicia. Con justicia, Paz. con amor, paz, gozo. In other words, what's in us should be lived out. Entonces, lo que hay en nosotros, de eso debe salir. Amen. Amén. If we are righteous Entonces, si nosotros somos justos, and you act a different way, y si tú actúas diferente a la justicia, that's like the Holy Spirit lives in us. porque escucha, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. But who is He? Entonces, pero dice que Él es, He is the Holy dice que Él es santo. Spirit. Holy Él es santo. Spirit. Estamos hablando en el espíritu, o sea, espiritualmente. So if He is holy Entonces, si Él es santo and He's leading you, y Él vive en ti, te He's leading guía, you, He's guiado. Él te guía a ti, how is He going to lead you? entonces, ¿cómo te va a guiar? En santidad. Amén. Amen. He's not going to lead you another way. Él no te va a guiar de otra manera. He's not going to lead you to walk in the flesh. Él no te va a guiar a que tú vayas o te guíes por la carne. He's not going to lead you to do anything your flesh wants to do. Él no te va a guiar a todo lo que tu carne quiere hacer. No. Now you agree, it's called grieving the Holy Spirit. No, porque dice que si tú haces esto vas a contristar al Espíritu Santo. Amén. Lo contristas. Amen. Amén. And so, just a certain, I didn't think about that till here recently, that He's called the Holy Spirit. Ya, entonces yo realmente pude ver, entender cuando Él habla de la santidad. No, He is the Holy Spirit. Ya que Él es el Espíritu Santo. Why did He use the word, always use the word holy? Ya, entonces, ¿por qué Él usa la palabra santo? He always used that word with it, huh? Él siempre usa esa palabra, ¿verdad? Santo, dice, santo. And He lives inside of you. Y el santo que es, Él vive dentro de ti, en cada uno de nosotros. So what is He going to produce in us then? Entonces, ¿qué va a producir en nosotros? Santidad. He can't produce no more than what He is. Porque Él no va a producir algo de lo que no es. Amén. And so if we follow Him, Entonces, si nosotros lo seguimos a Él, it's like somebody asked me the other day, their father said, a Christian life is limited. ya. Es como alguien me dijo, me estaba compartiendo que su papá le había dicho que la santidad, No, no, a Christian life la vida cristiana, is limited. hay limitación, es un límite. And that reminds me Ya, y esto me hizo recordar. what Satan tempted Eve. Esto me hizo recordar cuando Eva fue tentada. Because Satan said, if you eat this fruit, Ya, porque ¿qué le dijo Satanás a Eva? Si tú comes esta fruta, o you'll sea, know everything. tú vas a conocer todo. It's true. Y es verdad, Because Adam and Eve only knew good. porque solamente Adán y Eva ellos conocían lo bueno. Didn't No know nothing about bad. ellos no conocían nada malo. ¿Entienden? So the devil wants to tempt you with bad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el diablo? Tentando en lo malo. And para then you think it's going to produce good results in your life. Entonces, cuando te hace tentar a ti en lo malo para que tu fruto, tú vayas a hacer lo malo The fruit is malo. y tu fruto sea malo, ese es su objetivo de Your Satanás. results are bad. Entonces, y tu resultado sea malo, porque el diablo quiere que tu final sea desagradable, Come to him. como él, pues, Because ¿no? his finish is hell. Porque su final de Satanás es el infierno y él quiere ir junto, él quiere llevar a alguien.
Él no quiere ir solo. So when God says don't do something, Entonces, si Dios te dice, no hagas esto, it's not to control you. no es para que te controle. It's just He sees the future Porque Él está viendo tu futuro. and He cuál- knows it's not good for you. Y Él quiere lo bueno para ti. He don't want you to end up like that. Él no quiere que tú llegues al final y tengas un final desastroso, miserable. Él no quiere eso. Es por eso que lo guardó a Adán, lo quería guardar a Adán y a Eva, no comiendo del fruto malo. Pero Satanás le dijo, no, come esto porque este fruto tú vas a conocer todo. ¿Por qué? Iba a conocer lo malo. So it's Amén. important Entonces, hermanos, es importante that what we choose lo que nosotros decidamos. every day, Escucha esto, es hombres y mujeres, decidas tú esto todos los días de tu vida. we have to choose Nosotros tenemos decisiones que tomamos todos los días. how we're going to act. ¿Cómo vas a Actuar. actuar? How am I going to respond to this situation? ¿Cómo vas a responder a las situaciones? How am I going to respond to my coworker? ¿Cómo voy a responder a mis compañeros de trabajo? How am I going to respond to my boss? ¿Cómo voy a responder a mi jefe? We have to make a decision Nosotros tomamos decisiones. every moment. Y esto es en cada momento. Look at Colossians Vayamos a ver a Colosenses. chapter 3, Colosenses 3. versículo 12. This is one of my favorite scriptures Esta es una de mis favoritas escrituras. that I read every day Que yo la leo todos los días. because of Colossians 3:12. Ya, Colosenses capítulo 3, versículo 12. 3:12. Because of it helps us to see Porque esto nos ayuda a ver what God wants us to walk like. cómo Dios quiere que nosotros caminemos. Amén. But it says it, look how beautiful he says it though. Pero mira lo hermoso que él dice Eso. acerca de esto. Leamos entonces Colosenses 3:12. Dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. So in Ephesians, Entonces vemos aquí que en Efesios he talks about the first 3 chapters, he talks about what we have in Christ. ya nos habla de cómo nosotros somos en Cristo Jesús, en The Efesios. first 3 Los chapters. primeros 3 capítulos. Chapter 4 talking about our actions Y a partir del 4 empieza a hablar de nuestras acciones and to walk in love. y que caminemos en amor. In Galatians, Ahora, en Gálatas. Gálatas, he talks about that we're the righteousness of God, ¿qué nos dice? Que nosotros somos la justicia de Dios, not by works. que no son por obras, We're not saved by works, que nosotros no hemos sido salvos por obras, by faith in Christ. sino hemos sido salvos por fe en Jesucristo. Then in chapter 5, Y de ahí en el capítulo 5 he says, now walk in the Spirit. dice que camines en el Espíritu. Don't fulfill the lust of the flesh. Dice que no vayas Satisfy. o sea, que no Satisfy the desires of the carne. no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Amen. See, Aleluya. the Apostle Paul puts it together. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo todos estos capítulos está hablando junto. In other words, it's one pattern. Es como un Pattern is one, I can't, some of these words we don't know of sometimes. No, wait a minute, pattern. es como un patrón. No, pattern. Yes, Patrón es, see. Ajá. It's, in other words, he does it every time the same Ya, way. sí, el patrón pues nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? The Nos mismo, guía the mismo de lo mismo, in cada libro. y eso es en cada libro que él hace. Es So como un here patrón. in this one verse, he does the same thing. Ya, y aquí dice un versículo. En este versículo, Ya, y en este versículo habla de, de mismo. de lo mismo. he says, we're elect of God,
verse 3:12, baby. Ya, ok. Dice, vestidos, There's some vestidos escogidos de Dios. holy. Dice, santos. He calls us santo. Y él, recuerda, hemos estado hablando, él nos llama santos. Even when you don't act right, he calls you santo. Santos. Aún así que tú no andes correctamente Walk right. o camines correctamente, andar es caminar, Yeah, baby. yeah. No andes correctamente, él te llama santo. Because you was born again, Porque es que tú has sido nacido de you are nuevo. santo. Si tú has sido nacido de nuevo, eres santo. But then he says, Pero escucha lo que dice después. he says, now put on. Ya dice, Vestido, put on. dice Ves- vestidos, pues. In what? In kindness, ¿Cómo te vas a in vestir? mercy, De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, tienes que vestirte. how do you do that? ¿Y cómo me visto? Dices tú, ¿cómo me visto? How do I put on my jacket? Es como, ¿ves tu chaqueta? I had to pick it up ¿Qué es lo que hago yo? Me levanto mi and chaqueta. put it on. ¿Y qué es lo que hago? Me la pongo. It's a decision, huh? Pero esa es una decisión. Tú decides vestirte. You have to make a decision Tú tienes que tomar una decisión. how I'm going to act. ¿Cómo voy a actuar? How am I going to think? ¿Cómo voy a pensar? The Apostle Paul said, think on these things. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Piensa en estas cosas. Piensa en lo bueno, en lo agradable. Amén. Now you can, I made this as a confession for me, Ya, y yo he hecho, por ejemplo, esta escritura lo he tomado para mí one confession. como una confesión. But if I just say it one time, Pero cuando lo dije la primera vez, one vez a day, la digo, por ejemplo, una vez al día, it don't work. ¿qué pasa? ¿No trabaja? Because it's got to be more than just saying it one time. Ya, porque es que para que algo quede dentro de ti lo tienes que hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No es solamente una vez. You got to plant it in your heart. Tienes que plantarlo en tu You got to corazón. make a decision Tú tienes que tomar esa decisión and commit yourself to it. y tienes que encomendarte y decir, esto lo voy a hacer todos los días. That's right. You got to commit yourself to it. That's right. Ya. Amén. Aleluya. Entonces tienes que comprometerte a hacerlo. Amén. And so that's why Entonces, esa es la razón. my wife used the word meditate. Esa es la que mi esposa, o sea, y cuando empieza a meditarla. You use that word. I want to go. That's where I'm going to. In Joshua 1:8, Ya, vamos a ver en Josué 1:8. because this is an idea Por ejemplo, les vamos a dar una idea how God expects us to change. cómo Dios, Él está expectante a que cambiemos. But He didn't just tell you to do it. Él no te dice, Solo hace. solo haz He's esto. going to tell you how to do it. Él te está dando cómo hacerlo. ¿Recuerdan? Dios no te dice, haz esto, haz esto. No, Él te dice lo que tienes que hacer y tú eres He el que gives you the toma. wisdom to do it. Él te da la sabiduría para hacer, la fuerza para hacer. Condemnation Ahora escucha bien, la condenación tells you to do it, te dice, ¿qué tienes que hacer? Esto or you're haz. going to hell, Si no lo haces, te vas al infierno. but don't tell you nothing about how to do it. Pero no te está hablando cómo hacerlo, que es lo principal. I went to church Yo fui a una iglesia in the 90s en los 90 that you need to come to the altar and repent every service. que cada servicio te decían, acércate aquí al púlpito o al Altar. estrado o al altar para que te arrepientas. I tried that a few times, Entonces yo he tratado unas cuantas veces de hacerlo and then I realized y me di cuenta that you got to renew your mind to change. que no, tú tienes que renovar tu mente para cambiar. It's not coming to the altar. Porque no es el venir solo al altar You can say, Lord, I'm sorry, y podemos hasta llorar, Señor, lo siento. Yo también he pasado por eso. but that don't change you Pero though. eso no nos cambia. Renewing your mind No, renovar nuestra mente, and meditating on the Word of God meditar en la palabra until it changes your actions. hasta que cambies tus acciones. That's repenting. Ahí es el cambio. It's Amén. repenting.
This is repenting. Ese es el arrepentimiento, donde hay cambio. Si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Estamos como en la católica que vamos por mi culpa, y al otro día hago lo mismo. Y siempre me acordaba cuando el apóstol Pablo dice, ay, ¿por qué? Dice, siempre hago lo que no quiero. Y así es, pues, uno siempre hace lo que no quiere, pero es como dice que tenemos que renovar nuestra mente. Amén. In Joshua 1:8, Entonces vamos a Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien. Aleluya. amen? Amen? So, look what it says. When you meditate on it, what happens? Entonces acá dice que cuando meditamos la palabra de día y de noche, ¿qué pasa? That you may observe to do it. Dice que todo vas a... No. That you meditate día y noches. Okay. para que guardes And hagas. y hagas conforme a todo Because lo what you look at Entonces escucha, todo lo que tú ves o miras and continue looking at it, y lo continúas mirando, it'll change your actions. vas a cambiar tus acciones. But if you never look at it, Pero si tú nunca lo vas a all mirar, the time you look at it, it's on Sunday, tú solamente lo vas a ver los domingos cuando vienes a la your actions iglesia. never change. Entonces tus acciones no van a cambiar. Because you got to look at it day and night. Porque acá la palabra de Dios dice que lo tienes que hacer de día y de noche y de día. Amen. Amén. So you got to keep looking at it Entonces acá dice que tienes que seguir mirándolo until you pull all the weeds up. hasta que tú empieces a sacar todas las Weeds is what grows O with sea- stuff that keeps it from growing. Weeds. ya. Ok, cuando no te Malas deja herbes. crecer la mala Mal- hierba, ¿no? La mala hierba no deja crecer. And that's what happens in our hearts. Y eso es lo que pasa en nuestro corazón. Because you make excuses for how you act. Porque tú, o sea, nosotros siempre damos excusa But not walking in love. para no caminar, por ejemplo, para no caminar en Or don't amor, respond correctly. o para no Respond correctly. responder correctamente. Siempre Oh, that's how I've always done it. ¿Ah? You say, that's how I've always done it. Ay, es que yo siempre esto así lo That's how hago. my daddy does it. Ah, This is how my daddy does it. eso es lo que hacía mi abuelo. Ah, no, eso es lo que hacía mi mamá. Siempre excusas, For not doing what the word says. pero no hacemos lo que la palabra de So Dios when we dice. meditate it continually Entonces cuando nosotros meditamos continuamente until it changes, hasta que esto cambie, se rompa todo lo pasado, lo antiguo, until you start until you put the word supreme in your life. ya hasta que tú pongas, dice la palabra, Supreme. Supremo. suprema, En su vida. arriba, ¿no? En tu vida. Supreme over every other word. O sea, Prima sobre todo otra palabra. ok, suprema sobre toda palabra, sobre toda. So, sobre todo tu mamá dice, tu padre dice, tu Exacto, abuela sobre dice, todo lo que tu papá, tu mamá, tu abuela, Tu doctor lo dice, o tu doctor te dice, or the sobre- diablo dice. o el diablo te dice, sobre todo eso, You got to put the word supreme. tú tienes que ponerlo a la palabra primero, supremo. Por eso dice la palabra, usa supremo. But you have to do that Pero though. tú lo tienes que It's hacer. what you do with the word. Esa es la que tú vas a hacer con la palabra. Your pastor can't do it for you. Tu pastor no lo va a hacer por ti. You have to do it. You have to make a decision. Tú eres el que tienes que tomar la decisión. Tú eres la que tienes que vestirte de eso. Amén. Hallelujah. Aleluya. Now we don't meditate on the book of the law. We meditate on the new covenant. Y acá, por ejemplo, nosotros no meditamos ya en el libro de la ley, We- del antiguo pacto. Nosotros But the principle meditamos, is the same though. claro, el principio es lo mismo, We meditate on the new covenant. pero meditamos en el nuevo pacto. The walk in love. What's the promise of the new covenant? What's ¿Cuál es la the commandment of the new promesa? covenant? The Ya, commandment. ¿cuál es el mandamiento de Nuevo pacto. del nuevo pacto? Love God. Es
el amor, ¿verdad? Dice amar a Dios sobre todas las cosas then love others. y amar a otros, o sea, amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor. I like, you know, I think, you know, it says love your neighbor as yourself, huh? Ya, recuerda cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, In ¿verdad? other words, if you buy a steak for you, Por ejemplo, si tú te compras un or churrasco, aquí one wants to beat you, acá es ceviche, ¿no? Churrascos son para ellos allá, pero acá tú te compras un ceviche for tea, para ti. then you gotta buy one for your pescado. neighbor too. Tienes que comprarle a tu vecino o a tu amigo o a tu enemigo, a quien sea, pero no le des ceviche de pota. No, para mí me das el de corvina, a él dale de pota. No, pues, hermano, si tú comes de pota, entonces invítale a tu amigo, tu hermano de pota. Pero a mí no me gusta de pota, a mí me gusta de pescado de corvina. Bueno, el bonito también me gusta. Amén. Entonces entonces dale a tu amigo, a tu vecino, dale también lo bueno. It says because you love your neighbor as yourself. Porque dice Dios que ames Tu a tu vecino. hermano o a tu vecino, ámate Como tú mismo, como tú como mismo. a ti mismo. That's the scripture. It's the scriptura. Yo he visto hasta cuando dan, por ejemplo, el diezmo para la iglesia, buscan la moneda más viejita o la más chiquita y la ponen a la ofrenda. Y eso es triste. Es triste. Porque Dios dice, es que como a ti te gustaría, yo doy lo mejor. Amén. Aleluya. Aleluya. But Gloria a see, Dios. we got to meditate on how to walk in this love. Entonces nosotros tenemos que meditar en amor. ¿Cómo caminar en- ¿Cómo caminar en amor? Meditarlo. ¿Cómo Because- voy a caminar Because en no matter amor? what family you come from, Porque no importa de qué familia vengas, you have to learn how tú tienes que aprender to put love first. a poner al amor primero. Your rights is not first. Porque The riches, tus derechos no son primeros. love is first. El amor es primero. What you think is not first. Lo que tú piensas que es mejor, y si esto lo que piensas es a ti mismo, eso no es bueno. Es lo otro es mejor. It's like I heard somebody say, but they don't have no character. no tienes tiene carácter. And what they mean is they don't respond like you think they should respond. Ya, no, tenemos clase, ¿no? Y le hablamos sobre esto del amor. Y no, que tú tienes que amar a la gente. Entonces se levantó alguien y dije, sí, dice, hermana, yo quisiera, dice, pero ellos no colaboran. Y nos hizo reír a todos. Dice, yo quiero caminar en amor, pero es que ellos no colaboran. Entonces esto nos hizo recordar, porque le digo, es que no te importa si ellos colaboran o no, tú tienes que hacer tu parte. See, I mean, Porque yo entiendo, hasta because, el taxi. because your response is your Porque responsibility. tu responsabilidad, no, perdón, Tu- tu respuesta es tu responsabilidad. How you respond. Cómo tú How respondes they respond is not your y cómo responsibility. ellos responden no es tu responsabilidad. Amén. How your wife responds to you, Jasmine, is not your responsibility. Ya, por ejemplo, cómo tu esposa responde, Jasmine, por ejemplo, no importa, sino es cómo tú respondes. Amén. Amen. Amen. Este es un ejemplo. Amén. Así es. Amen. Entonces es nuestra responsabilidad. So we can't never say, it's the mujer who done me. No, it's Dice, no vamos a ser como Adán que le dijo, esta mujer que me diste. No, it's no, sí, this is the Señor. problema aquí. See, this Ya, is, es exacto. Nosotros es la que tenemos que responder por nosotros mismos. Amén. Aleluya. but how do we do that? Entonces tú dices, pero ¿cómo hago esto? What you thinking about every day? ¿Qué es lo que estás pensando tú todos los días? What are you meditating on? ¿Qué es lo que meditas tú todos los días? What do you permit in your mind?
¿Qué es lo que tú estás permitiendo en tu mente? ¿Qué le Are you permites? permitting offense in your mind? ¿Estás permitiendo la ofensa en tu mente? Because the devil will tell you, Porque el diablo te va a decir, look at what your wife done. mira lo que tu esposa está haciendo. O a ella, mira lo que tu esposo no pone sus cosas en su sitio. That's the devil. Pero ese es el diablo. Amén. So you have to recognize a thought. Tú tienes que reconocer los pensamientos que But if vienen you've a not tu mente. been meditating in love, Ahora, pero si tú no empiezas Meditating. a meditar acerca del amor, what love is, ¿qué es lo que el amor es? you won't recognize the thought. Entonces tú no vas a reconocer Those malos pensamientos. los malos pensamientos que vienen, porque estás meditando en el amor. Dice que el amor es, ¿qué es? Dice el amor. A ver, alguien que me diga qué es el amor. More suffering. El amor lo sufre todo. Lo sufre todo, lo soporta. O sea, esto realmente para mí es todo uno solo que lo hace. Cuando dice lo soporta, lo sufre, el amor lo puede. El But- amor lo puede. So I was teaching this about love in my home church in the United States. Estuve predicando esto acerca del amor en mi iglesia donde he A nacido few years ago. hace años atrás. And one lady the next Sunday, Y una mujer de ahí de mi iglesia el siguiente domingo, she said, but I checked my heart, I'm walking in love. ay, pero si yo he chequeado mi corazón y yo sé que estoy caminando en amor. You don't check your heart and see if you're walking in love. No, tú no puedes chequear en tu corazón si caminas en amor o You no. check what the Bible says No, love is. tú chequeas lo que la Biblia dice. Amén. Because most of the time, Ya, ¿por qué? Porque muchas de las veces we're accustomed to walking this way, nosotros estamos tan acostumbrados a caminar por esta manera. and we're not listening to the Holy Spirit in this area no more. Y es más, ya ni siquiera escuchamos al Espíritu Santo. In this area. En esta área, por ejemplo. Because you're accustomed to walking in the flesh. Porque estás acostumbrado a caminar en la carne y ya no lo escuchas al Espíritu Santo. So you have to meditate in the Word. Entonces tú tienes que meditar en la palabra. Amén. Because Brother Hagin said this, Porque el hermano Hagen decía esto. for your spirit to be a safe guide, Para que tu espíritu sea one guía, guiado por seguro. Dios o seguro por Dios. guiado seguro por Dios, Una guiada, una segura, Guiar- una guiada, seguro por Dios. una guía, ay, seguro. Inglés, español es diferente. Es que siempre del último al primero y a veces en español ya. Dices diferente es cómo te guía el Espíritu Santo. No, one seguro guiado, baby, one guiado Un seguro. Yeah, ¿cómo? ¿Cómo estás tu espíritu seguro? Ah, Tú ya. eres guiado correctamente. Ok, cuando tu ¿Cómo ¿Cómo? tu espíritu está seguro ya como tu espíritu está seguro that you're caminando con Dios? que tú estás, o sea, seguro que estás caminando con Dios, It's when you plant the word in your heart. entonces es cuando tú plantas eso en tu corazón. Meditating the word day and night. Y es que la meditas esto de día y de noche. Because you never heard Brother Hagin say, Porque tú nunca has escuchado, por ejemplo, decir esto al hermano Hagen. follow your heart. Dice, sigue tu corazón, He hermano. don't say that. Él no dice eso, sigue tu corazón. He said being guided by the Holy Spirit Él dice, sé guiado por el Espíritu Santo. Amén. because your heart Porque tu corazón dice is a product, es it's one product though, es un producto of what you put in it. de lo que tú le pones It produces y que produce what you sow in it. es lo que tú estás sembrando. Because the parable of the sower, Porque la parábola the de sembrador, la siembra así es the sembrador. el sembrador de la, Amen. ok. English, Spanish es asombroso. It's a mero. Well, no, nosotros así otro día, but Ok. But La anyway. parábola, por ejemplo, del sembrador it talks about your heart.
Por ejemplo, esta parábola habla acerca del corazón. And your heart produces what you put in it. Y el corazón produce de lo que tú le pones. Por eso que el Señor dice que el corazón es engañoso. Amén. Because what you put in it. Porque ¿qué le pones tú a tu corazón? Because when you're born again, Porque cuando tú eres nacido de nuevo, you get a new heart tú tienes un nuevo corazón. with the nature of God in it. Con la naturaleza de Dios. Ya, porque esta es de la naturaleza de Dios. En ti, En ti. His Amén. nature Es naturaleza. His life. Es vida. is in you. Y que está en ti. But what you plant in it, Pero ¿qué es lo que tú le estás plantando? ¿Qué le estás poniendo a tu corazón? what you look at, Entonces dice, lo que tú ves, and what you hear lo que tú escuchas, gets in your heart. esto va a entrar a tu corazón. I was at a church a couple of weeks ago Estuve en una iglesia hace unas semanas atrás with a friend of mine. He's a pastor. con un amigo mío que es pastor en una iglesia We graduated Rhema together, y nosotros estuvimos en Rema juntos allá en Estados Unidos. and he said, a lot of people walk around with a lot of baggage, Ya hay mucha gente que caminando con mucho equipaje con ellos. hay muchas personas que caminan con mucho equipaje con ellos, o sea, bultos. And what it is the stuff you're allowed in your life that's not from God. Ya, y a lo que se refiere él, que llevas cosas de tus cosas tuyas, pasadas, antiguas, que esa no es de Dios y lo sigues cargando. Lo sigues cargando. What the world is telling you, Entonces cuando la palabra te dice, te habla, the mundo, the mundo dice, baby, perdón, cuando el mundo te dice, te habla, it's getting inside of you. y lo vas llenando a tu equipaje. Lo That's vas why you llenando. can't hear everything. That's why you Entonces, can't listen to everything. es por eso que tú no puedes escuchar todo lo que la palabra de Dios te dice. No, not palabra de Dios. You can't, no puedo escuchar todo del mundo dice, baby. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No puedes escuchar todo lo que el mundo te dice. Because that gets in you. Porque es que eso va a entrar en ti. And demons start walking with you. Entonces, ¿qué pasa? El demonio va a estar Caminando contigo. caminando contigo porque tú estás cargándolo, pues. Amén. Because you're not telling them no. Porque tú no tienes esa valentía de decirle no. You got to resist the devil for him to flee. No, la palabra de Dios dice que tú tienes que resistir al diablo. For him to go. Y él va a volar, va a irse. But if you don't resist, Pero si tú no lo resistes, if you welcome him, lo recibes, ven. it's okay. I can watch this TV. No, está bien, Señor, estoy en la gracia. Voy a poner el TikTok o la televisión y voy a ver mujeres desnudas, gays, qué sé yo, ¿no? Eso no es malo, pero todo eso va It's entrando. entering. Así es, todo eso va entrando. Todo eso va entrando. Amen. Y las conversaciones. Que eso So es lo it's peligroso. important. Y eso es importante. Y We eso have to go back. So if that's happened in your life, what do you do now? y eso es lo que ocurre, dice ahora, ¿no? De lo que But how do you change now? entonces, ¿y qué es lo que cambia ahora, por ejemplo? If this ocurred in tu vida, ¿cómo Es cambió? como cuidar tu vida. Now, if this happened in your life, how do you do to change, Ya, y baby? si eso está pasando en tu vida, ¿cómo tú la cambias? It said, go back and submit to God. Entonces, ¿qué? Regresa y sométete a Dios. How do you submit to God? ¿Y cómo me voy a someter a Dios? You submit to what His Word says. Me voy a someter a lo que su palabra dice. You get back in the Word, Entonces, regreso a la palabra, regresa a la palabra. meditate on who you are in Christ. Primeramente medita quién eres tú en Cristo Jesús. I'm a new creature in Christ Jesus. Entonces dice, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Devil, go. Y así que diablo, te ordeno que te vayas de mi vida. I'm in Christ. Porque yo estoy en Cristo. I'm not in oppression. Yo no estoy In oppression. en presión, ni opresión, ni depresión. I'm in Christ. Yo estoy en Cristo. I've been delivered out of the kingdom of darkness. Yo estoy ¿cómo es? Librado de las tinieblas, de la oscuridad. And translate into the kingdom. Y he sido trasladado al reino de Dios. Aleluya. Amen. That's my place. Entonces ese es mi lugar. Now, devil, Así que diablo, get. fuera, fuera. Amén. No lo recibas, no le digas,
diablito, vete, diablito. No, toma tu autoridad. Así es, amén. Algunos como al perrito, ¿no? Vete a casa. No, no, no. Había una mujer, no sé si escuchó esto, Pastor Angie, que estaba en el bus. Su From perro Smith Wigglesworth, yeah. de sí, estaba en el paradero y el perro no quería irse. Le dice, cariño, vete a casa, cariño. El perrito no, ahí seguía. Ya venía el bus y ella tenía que subir. Y agarra a la mujer y le dice, vete a casa. Ese perrito se fue corriendo. Y así tú tienes que hablarle al diablo. Tú tienes que hablarle así con autoridad. Porque si tú no le hablas con autoridad, él va a ser como el perro, no te va a dejar. Amen. Amén. Amén. Aleluya. So we got to stay full of the word. Entonces tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Amen. Amén. Because if you don't, Porque si no, all this luggage wants to come around with you. esto, el equipaje que te digo, el bulto, toda esta cosa que le estás cargando, lo vas a The llevar. mundo Las cosas del mundo wants to fill you up, te va a querer llenar de todo esto. and you walk in depression, Y vas a caminar, ahí es cuando tú empiezas a caminar en depresión, en opresión, en tensión, in fear, en miedo. because you're not full of the word. ¿Por qué? Porque no estás lleno de la palabra y te has llenado lleno del mundo. Y después a veces hacemos cosas, por ejemplo, del mundo, y después estamos votando al diablo cuando el diablo dice, pero si a ti te gusta, yo estoy acá contigo. Amen. Sí, empieza el diablo a decirte, fuera tú, fuera tú. Cuando tú tienes que decirle y obedecerte. Porque sí, dijeron un testimonio de un hombre que votaba si él estaba al lado del diablo. Y dice, no, pues si tú me tienes acá agarrado, ¿cómo me votas si hace las cosas que al diablo le agrada y después quiere votarlo al diablo? Amen. Amén. Hallelujah. Tenemos que llenarnos. Por eso We dice la have palabra. to see as we read the word Entonces nosotros tenemos que leer la and palabra. meditate on the word. Y no solo leerla, meditarla. Then you got to commit yourself to it. Entonces de ahí tienes que comprometerte a hacerlo. You got to dedicate yourself to it. Tienes que dedicarte a hacerlo. Every revelation Cada relación demands dedication. demanda dedicación. Demanda dedicación. It's not just receiving a revelation, you got to live it No then. es solo recibir, porque muchas veces hemos recibido la revelación, pero ahí quedó. No lo has Vivido. no has vivido, no lo has actuado. Y ahí es el error. Amén. So we got to live this. Entonces tenemos que vivir. We got to live a sanctified life. Tenemos que vivir la vida santificada de Dios. Amen. Amén. Hallelujah. Who he made us. Quien nos ha hecho, nos ha He made creado. us holy. Él nos ha creado, por ejemplo, santos. So he said, be ye holy Entonces Él dice, camina en santidad. as I am holy. Así camina como yo soy santo. Oh, gracias, pastora. Es su voz, él no lo escuchaba muy bien. Ok. Hallelujah. Ahora sí. Entonces, esto es que tenemos que caminar conforme a lo que Él nos dice. Camina Hallelujah. en santidad. Amén. Gloria a Dios. Muchos creen que la santidad y tienes que caminar Hallelujah. en falda, tienes larga. No, camina en santidad como Dios quiere que caminemos. Which the primero is. The primero fruto is El primer fruto, ¿cuál es? amor. Amor. Ese es el primer fruto. Y después nosotros sí tenemos que caminar en santidad. Pero somos santos. Si alguien cometió un error, pide perdón, como dice en primera de Juan 1:9. Lo confieso, le agradezco a Dios y cambio. No me voy a seguir metiendo otra vez a lo mismo, porque recuerda lo que Jesús dijo, no vaya a ser que te venga algo peor. Amén. Dios nos perdona, confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, dice, de toda maldad, ¿verdad? Y de todo pecado. Pero tenemos que cambiar. No volvamos a lo mismo. Amén. Look at this in 2 Timothy Vamos a segunda de Timoteo. chapter 2, Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 19. 19 hasta 21. del 19 al 21.
Aleluya. This will help you. Eso les va a ayudar. See, we are holy Porque nosotros somos santos. Desde que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido la santidad de Dios. but then Amén. we have to learn how to walk in Pero it. de ahí nosotros tenemos que Aprende. aprender a caminar en santidad. No vas a caminar como el mundo. Amén. Aleluya. Dice, segunda de Timoteo 2, del 19 al 21. 21. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese, mira, dice, apártese de iniquidad de todo aquel que invoca el nombre de Cristo. So he's still dealing with, you're his. So you gotta, if you're his, that means you gotta depart from iniquity. Ya, entonces dice aquí, si tú eres del Señor, tienes que apartarte de toda iniquidad. Why would he have to say that? Entonces, ¿por qué nos dice esto? He says it in every book. Y esto lo dice en todo libro. All the epistles say it Todas las epístolas te dicen. in one form or another. De una manera u otra, pero llega al mismo punto. He always talks about we're his, Entonces habla de quién es Él. we are his, Porque nosotros somos ellos. nosotros somos como We're Él. santos, Somos we're santos. children of God, Somos hijos de we're new Dios. creatures, Somos nuevas we're the criaturas. righteous God in Christ. Somos la justicia de Dios en Cristo. But depart from iniquity though. Pero dice, apártate de la iniquidad. O sea, tú lo tienes que hacer. He said in verse 20, Y escucha esto el 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, o útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. so you could say this. Entonces, Tú puedes decir eso. claro, tú puedes decir esto. You could be a Christian, Tú puedes ser cristiano, but God can't use you. pero Dios no te usa. No puedo usar. Dios no me puede usar. Because you're not a vessel of honor. ¿Por qué? Porque yo no soy un vaso de honra. Because in English it says vessel. Claro, en inglés dice un Y tú vaso dices de instrumento. honra. Instrumento. Es lo mismo, ¿no? Instrumento, en otras palabras. But so we have to decide Entonces nosotros tenemos que desear that if we want God to use us, para que Dios, que Él nos usa, we got to purge ourselves from iniquity. pero tenemos que apartarnos de la iniquidad para que Él nos use. Amen? Amén. Hallelujah. Aleluya. So he wants us to live in, he said, look, purge yourself from these, he shall be a vessel of honor, sanctified. Él dice que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, Sanctificado. santificado, útil al Señor y dispuesto para He's toda talking- buena obra. In Timothy, Apostle Paul is talking to Christians, En Timoteo, Pablo está hablando para los cristianos, not the world, no para el mundo, Christians. son para los cristianos. That Christians have to purge themselves from iniquity. Dice que el cristiano tiene que apartarse de toda iniquidad So God can use you. para que Dios pueda usar. In other words, Ahora, en otras palabras, if you're full of the world, si tú estás lleno del mundo, how can God use you? entonces Dios, ¿cómo te va a usar? John says it like this. Juan dijo esto: If you love the world, si tú amas las cosas del mundo, if you love the world si tú amas al mundo and the things that are in the y world, las cosas que están en el mundo, the love of the Father is not in you. dice que el amor del Padre no está en ti. No, dice, no está en ti. Amén. And the Lord said that to me many times. Y el Señor me dijo a mí muchas veces: Don't love the world. no ames las cosas del mundo. You can have things, but don't love things. Tú puedes tener tus cosas, pero no los ames. Yo veo mi carro, ay, amo mi carro, amo mi casa, amo. No,
las cosas del mundo no podemos amarlas. You love God, Tú amas a Dios you love people. y amas a las personas. You enjoy things, Tú, Disfruta. las cosas Dios nos da para disfrutarla. but you don't love Gracias, them. Señor, por lo que tú me das, pero no lo ames. Porque esas cosas que nosotros amamos, Some idolatry, esas The cosas ídolos. son, ¿ah? Some ídolos. Exacto, son ídolos. Y Dios no quiere que ames los ídolos, las cosas. Algunos piensan, por ejemplo, que solamente son las cosas que están hasta tu mismo celular. Creo que lo amas. ¿Hasta dónde vas con el celular? Le sirves. Ay, mi celular, cómo amo mi celular. Ay, ay, ay. Amén. Algunos no dejan para nada su celular. Ouch. Es bueno though. Sí, Because nada dice. nos sirve, sí, pero no lo ames. Amén. See, to have things, God wants to bless us with things. Dios quiere bendecirte con cosas para que la disfrutes, But when you put them in the right place in your life pero though. ponlo en el lugar correcto en tu vida. Ponlo en el lugar correcto en tu vida. Amén. Por eso Amen. dice, no ames las cosas del mundo. Amén. Hallelujah. Aleluya. Stand on your feet, please. Pueden ponerse de pie. Aleluya. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.